Mis compañeras Laura Gabriela Cañón Medina, Laura Natalia López Garzón y quien les habla Erwin Arbey López Roa, vamos a hablar de oligopolio. El oligopolio es una forma de mercado en la que un mercado, valga la redundancia, o industria está denominado por un pequeño número de grandes vendedores. Estos oligopolios o estos vendedores pueden resultar de diversas formas de colusión que reducen la competencia y conduce a precios más altos para sus consumidores. El oligopolio tiene su propia estructura de mercado. También hemos encontrado que hay una teoría de juegos que generalmente se aplica y se supone que cada empresa puede tomar decisiones en un conjunto de decisiones propias y que dependiendo de cuáles toman una empresa y las demás obtendrán un determinado resultado. Si yo adopto una, una decisión para mi empresa y es beneficiosa para las demás, aquellas lo van a poder hacer. Existen unas características como las condiciones de maximización de ganancias, capacidad de fijar el precio, entrada y salida, número de firmas, beneficios a largo plazo, diferenciación del producto. Son ciertas características que hacen del oligopolio que sean muy beneficiosas. Se nos plantea dos incógnitas de acuerdo a nuestras lecturas. Encontramos la primera que cómo deben prepararse las empresas para ser eficientes en los mercados según cómo evoluciona la economía. Yo pienso que pues, tiene que haber un cierto cambio que se debe mejorar muchísimo eh, de acuerdo a cómo va cambiando la economía, pero también en la volatilidad del mercado global. Sumando a la creciente incertidumbre de los mercados locales, plantean retos de interés para todos los actores quienes la hacen vida. Con el objetivo de preguntarse, o de la pregunta es conocer desde las diversas posiciones algunas consideraciones que nos lleven a la destrucción, a la construcción, perdón, colaborativa con una hoja de ruta que podamos establecer en la empresa para así hacer las mejoras pertinentes que debamos tener en cuanto a procesos, en cuanto a medios para tener una mejor producción y para poder también abordar el mercado. Buenos días, mi nombre es Laura Gabriela Cañón y hago parte del grupo número 4 de Economía junto a mi compañera Laura Natalia López y mi compañero Erwin López. Primeramente es importante conocer la definición de oligopolio. Oligopolio hace referencia al control que tienen pocas empresas sobre la industria. Estos lo hacen con el fin de controlar la economía y la producción en dicha industria. También utilizan algunos mecanismos para controlar la producción, como el control de la producción, la fijación de precios, el cabildeo político, entre otros. Esto hace referencia que entre ellas crean estrategias o fijan acuerdos para que el control de la producción y el control de la economía en la industria pues siga siendo de ellos y tengan maximización en sus utilidades y también en los costos de inversión. Los efectos beneficiosos de la apertura pueden reducirse o eliminarse. Es por esto que es necesario a veces o en algunos casos la intervención de un carácter normativo para corregir estas deficiencias o eliminarlas, puesto que la apertura por sí sola no corrige estas problemáticas y por ende no crean un entorno de carácter competitivo. Es por esto que en algunas circunstancias la apertura puede agravar los casos de ineficiencia o puede que aparezcan otras nuevas problemáticas en presencia de la apertura. Para resolver la pregunta de si las externalidades y el comportamiento del consumo de los individuos permite que las empresas generen más valor en la economía de un país, es importante definir primeramente qué es una externalidad. La externalidad es la decisión de consumo, producción e inversión que hacen los individuos en hogares y empresas, las cuales afectan a terceros sin necesariamente intervenir en las acciones. Un ejemplo de ello es cuando alguna empresa
derrama desechos en los ríos y estos desechos dañan la fauna y la flora. Em, las personas las cuales salen perjudicadas son tomadas como una externalidad negativa, puesto que la empresa no pagará para cubrir dichos daños. Cabe destacar que en la externalidad hay tanto negativas como positivas. Como aclaré hace poco, una externalidad negativa es como la contaminación y una externalidad positiva puede ser los avances científicos. En otras palabras, una externalidad es definida como la situación en las que el coste o el beneficio de la producción de la producción o un consumo de un bien o servicio no es tomada en cuenta en el precio del mercado, es decir, no se ve reflejado. Por ende, para dar respuesta a la pregunta principalmente citada, se puede decir que no, que estos dos conceptos de externalidad y el consumo de los individuos no afecta o más bien no genera más valor en una economía de un país, puesto como su definición lo describe, estas no son tomadas en cuenta en su precio de mercado. O sea, en, al contrario, opino de que no genera más valor, sino desmonetiza ese valor, puesto que en el caso anterior nombrado de la contaminación del río, si estos realmente se hicieran encargo de los daños que causan, generarían más costos dentro de la producción, por ende habría menos ingresos dentro de la economía.